Buen día, en Baixapa. ¿Cómo están? Un placer compartir con todos ustedes esta cumbre, este encuentro entre gente que amamos la lengua guaraní. Acá estoy viendo a varios amigos acá del Paraguay, están de la Argentina, de Bolivia, de Brasil, también del Uruguay. Y yo creo que es un ambiente más que propicio para iniciar una tarea tipo cruzada, ¿verdad? En favor del guaraní. Y empezar por las cuestiones que tenemos de manera coincidente y por el camino ir viendo aquellas cuestiones que merecen un tratamiento especial por alguna circunstancia especial que cada uno de los países obviamente tiene como una característica. Y si es dentro de ese espíritu, yo no tengo problema, ¿verdad? De hecho, estoy en el camino hace un buen tiempo y sería solamente para una cuestión de coordinación de las actividades. Eso va a implicar hacer un calendario, tener unas reuniones frecuentes. Cuando decimos frecuentes, por lo menos que en este caso podamos hacerla una vez al mes, eh, en una, digamos, yo estoy hablando sobre la experiencia que tengo en varias instituciones y entonces por allí ir armando una agenda de temas que podemos ir tratando y destinar una parte de esas reuniones a una capacitación entre nosotros. Digo, capacitarnos todos eh, y en ese afán de capacitarnos, discutir cuestiones, analizar cuestiones, tomar posturas sobre ciertas cuestiones que convengan, en este caso, a nuestros países. Esta es una cuestión muy importante por el tiempo que nos toca vivir. Escuchaba las palabras de ustedes, estaba siguiendo primero la transmisión en Facebook, porque yo estaba viniendo de una actividad que tuve antes y ya en la parte anterior escuché al profesor Almir y bueno, y todos los que estamos acá de alguna manera tenemos un vínculo de hace muchos años y todos tenemos al guaraní seguramente más que como una cuestión, digamos, objetiva de análisis, posible análisis científico, literario, etcétera, tenemos al guaraní como una pasión, ¿verdad? Creo que en el fondo somos apasionados. Hay algo que supera probablemente los intereses económicos o políticos y que nos hace, en este caso, personas con unos sentimientos muy especiales hacia lo que implican, en este caso, la lengua y la cultura guaraní, ¿verdad? Y su manifestación hoy en día, en mayor, en mediana o en menor escala, en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Bueno, entonces, por ese lado, creo que es una iniciativa muy importante y yo insisto mucho más que una cuestión que implique el ejercicio de la autoridad por la autoridad misma. Yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo y lo que vamos a hacer es un trabajo de coordinación. Y en ese trabajo, entonces, crear ciertos compromisos. Vamos a preguntar seguramente la disponibilidad de tiempo, si por allí ustedes dicen un sábado, el último sábado del mes, o el primero, o el segundo, o tal vez a la tarde, o un domingo la fecha y el horario que ustedes consideren mejor para realizar estos encuentros. Y a partir de allí, entonces, ver también la posibilidad de hacer unos encuentros presenciales en cada uno de nuestros países. Creo que eso va a incidir mucho en lo que vamos a hacer, llevar esta propuesta a cada uno de los países que estamos presentes acá. Y bueno, yo por mi parte voy a poner todo lo que pueda para que esto funcione. Yo solo decirle a todos algo que voy a repetir acá, ¿verdad? Eh, Cuando yo normalmente ingreso a una institución o si no a una institución, trazo un objetivo, nunca jamás hasta hoy dejé de pelear por ese objetivo y por esa institución. Lo mío es un compromiso formal, serio, para hacer cosas, ¿verdad? No quedarnos solamente en el discurso.
Y por eso decía, busquemos aquellos puntos que en este momento nos aunan, nos reúnen, y en todo caso dejar un poco al costado aquellos que a lo mejor, aquellos puntos en los cuales por ave motivo no tenemos una coincidencia. Y trabajar un tiempo sobre esos puntos que nos unen para de a poco conocernos mejor y allí poder entrar en ese otro proceso de análisis y de definición de posturas de interés común. Quiero mencionarles también de paso cómo escuché la participación, repito, de los que me antecedieron y, y tengo que reconocer, tengo que valorar muchísimo el esfuerzo que veo que cada uno está haciendo, ¿verdad? Eh, hay veces, esto es muchas veces un trabajo solitario y otras veces, como en este caso, hay una satisfacción de poder encontrar a tanta gente que hace ese esfuerzo. Entonces, por allí comentarles que nosotros acá, eh, a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que nos une a, por lo menos lo que alcancé a ver con la disculpa que no haya visto a otros, ¿verdad? Está el caso de Movejara César Silva, la Movejara Paola Fretes, el Movejara Mario Pavetti, entre lo que estoy recordando acá, el caso de nuestro querido profesor Almir, que está en el Brasil, y que ya prácticamente, y obviamente el moderador que es Kunumi, Jorge Román Gómez, tenemos una forma de trabajar dentro de lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Eh, Vamos a cumplir ahora, en este mes de septiembre, 40 años. Y precisamente en la semana que viene, y me anticipo ya a invitarles, sería el domingo 3 de agosto, vamos a inaugurar la edición número 40, 40 años consecutivos de lo que aquí en Paraguay denominamos agosto, mes del idioma guaraní. Todos los días, una o más actividades durante los 31 días de agosto. Entonces, vamos a hacer una inauguración oficial y allí queremos poner de manifiesto, digamos, un poco todo ese proceso que nos tocó vivir. El trabajo nunca fue fácil, sí, muchas veces fue complicado, sigue siendo muy complicado. Eh, Podemos hablar en términos estadísticos, obviamente un poco más, inclusive el 80% del Paraguay se comunica en guaraní. Hay un 40% que habla exclusivamente guaraní. Y bueno, en ese marco y todo, hay muchas cosas todavía que ajustar acá. Hoy tenemos una constitución que reconoció al guaraní como idioma oficial hace ya un poco más de 30 años, una ley de lenguas que se aprobó hace 13 años, que creó a su vez dos instituciones, una que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, organismo del Estado que entiende las cuestiones de lenguas en Paraguay, y por el otro lado la Academia de Lengua Guaraní, que en este caso es la tercera. Hay una que se había creado en 1920, hay otra que se había creado en 1973 y esta última que entró a funcionar en el 2012, ¿verdad? Con ese marco y todo, todavía hay cosas que en una de esas hay que ir conquistando, pero mucho de esa conquista se hace con con la presión ciudadana. En esta cuestión nadie regala nada. Eh, Cuando las cosas están bien, todo el mundo quita el pecho y sale a gritar, esto es nuestro, nos gusta, pero hay veces cuando las cuestiones, como suelen ocurrir, ¿verdad? Entran en un estado crítico, entonces es como que uno se da cuenta que ese discurso de boca para afuera es solamente para los momentos que convienen. Y que lo otro, lo tradicional es que se tiene que seguir apechugando la situación y haciendo un esfuerzo grande para continuar. Entonces, por allí hoy tenemos una serie de reivindicaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la universidad, nosotros tenemos acá, como ustedes tienen en sus respectivos países, un
Consejo Nacional de Educación Superior, que es la institución que habilita universidades e institutos superiores, que son creados por ley de la nación. Y hoy esa institución pone como requisito obligatorio que cada universidad o instituto superior de educación tenga incorporado en las distintas mallas curriculares a la lengua guaraní. Un paso muy importante. Por el otro lado, está otra institución que hace el camino paralelo a lo que acá llamamos el CONE, que es esta institución de la que les hablé. Y la otra es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que es la ANEAES. Y esa institución también hoy entre sus exigencias tiene para acreditar una carrera el requisito de que cada carrera cuente con el programa de lengua guaraní. Es parte de un proceso que se vino dando en un trayecto de tiempo bastante largo. Son casi 10 años de andar detrás de esto que les estoy comentando. Tenemos una apertura interesante en muchas instituciones hoy, pero sin embargo, repito, eh, la institución del Estado, que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar su labor. Hay muchas ideas, muchos proyectos, pero lastimosamente no se pueden concretar por la falta de dinero, ¿verdad? Entonces se hace lo que se puede. Y por el otro lado, también una cuestión que no podemos desconocer, así como Almir estaba mencionando recién, eh, hay una cuestión también interesante que tenemos que tomar en cuenta. En Paraguay, los nativos indígenas son en este momento 140.000. Somos 6.109.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Y 140.000 son los habitantes nativos pertenecientes en este momento a 19 etnias, a 19 naciones. De las 19 naciones, 6 pertenecen a la familia lingüística guaraní. Y por otra parte, la familia lingüística guaraní es la más numerosa en Paraguay. De los 140.000 nativos que tenemos en Paraguay, aproximadamente o sea, voy a ser más práctico, casi 100.000 son de habla guaraní. En las otras comunidades que pertenecen a otras familias lingüísticas que en nada se parecen al guaraní, que son, en este caso, las que restan de esa lista que les mencioné, son más de, casi 15, ¿verdad? Y allí no hay ningún tipo de asistencia. Por ejemplo, ya que mencionó recién Jorge, en el caso de cómo se forman los docentes, para el guaraní nosotros tenemos ya una buena, una serie de promociones de profesores de guaraní. Prácticamente cubrimos los cargos necesarios. Pero, por ejemplo, en las otras lenguas indígenas no existió, no existe, y así como están las cosas, tampoco van a existir en adelante institutos para formar docentes. Les doy algunos nombres que seguramente muchos de ustedes conocen o habrán escuchado. Están los guaná, los angaité, los anapaná, los toba, lengua, que pertenecen a una familia lingüística llamada Mascoy, y ellos no tienen una institución formadora de docentes. ¿Y por qué esta es una cuestión tan importante? Porque la educación en la cultura tradicional de ellos es fundamental para la pervivencia de la cultura y de la lengua. Y lastimosamente nosotros estamos pasando por situaciones críticas con algunas de estas etnias. Por ejemplo, el caso de los guaná, que fueron estudiados después de la pandemia, perdón, un poquitito antes de la pandemia, disculpen, por un gran amigo que solía venir al Paraguay. Él se llama Shaun Nicolás Ginan, y él llegó a estudiar la comunidad que tiene apenas 350 últimos habitantes.
y de esos 350 habitantes que él encontró, hizo una exploración y encontró que solamente habían 4 últimas mujeres hablantes del guaná, con un agravante, porque en el guaraní pues hay un vocabulario que usa el hombre cuando se trata el hombre entre los demás hombres y las mujeres entre ellas, y en el cruzamiento, en el trato. Yo, por ejemplo, a mi hijo le digo Seraí y a mi hija le digo Serayí. La mujer le dice Shemembui. Shemembui Kuimba es si es varón y Shemembui Kuña si es mujer. O yo le digo a mi esposa Serembireku, ella me dice a mí Semena. El tema con la lengua guaná estudiada por Jinan es que solamente encontró 4 mujeres hablantes del guaná, ningún varón. Y allí se perdió una parte de esa cosmovisión guaná. Eh, una cuestión más agregada a eso, que de las 4 mujeres, una falleció después de la pandemia. Hay un inventario de palabras que rescató Jinan, que de todas maneras es muy importante, pero ese es un caso que está muy lejos de ser logrado con los demás pueblos. Hay algunos investigadores que con carácter particular, de forma privada, llevaron adelante algunos estudios, por ejemplo, con los Nivaclé, que están en la frontera con la Argentina. Y hay grupos que están totalmente abandonados. Nosotros tenemos el caso en el norte del Paraguay de los llamados Chamacoco, que antiguamente era una gran nación, hoy se han atomizado, se han dividido en 4 naciones, una la antigua y 3 nuevas. Y en el caso de la antigua estamos hablando de 180 últimas personas. Entonces, pintarles esa otra cara de la historia es una cuestión también recurrente para esto que vamos a hacer, porque no podemos caminar, ir hacia adelante, olvidando de dónde venimos y olvidando a los sobrevivientes que representan las culturas y lenguas que hoy nosotros vamos a promocionar. Que este espacio creo que tiene que ser muy importante también para incorporar a todas esas lenguas nativas. No solamente, obviamente, el énfasis le vamos a dar durante al guaraní, pero eso que sea también de rigor para nosotros, el interesarnos, el aportar datos sobre otras comunidades. Creo que eso va a ser muy interesante. Con esto cierro, no quiero alargar, pero va a ser muy interesante que cada uno en algún momento, eh, pensando un poco más adelante, pueda a lo mejor disertar, hacer una charla, una conferencia en este formato virtual, exponiendo sobre algunas de estas comunidades indígenas que todavía perviven en cada uno de nuestros países, independientemente, repito, al tema exclusivamente del guaraní. Por eso, dentro de ese contexto, es que con mucho gusto yo voy a trabajar con ustedes. La cuestión no va a ser mía. La formalidad simplemente de coordinar los trabajos, en todo caso para mí, y el trabajo va a ser un trabajo colectivo y va a ser un trabajo donde todos participemos. Cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene algo que aportar y la historia la vamos a construir entre todos si están de acuerdo. Así que yo les agradezco mucho y les deseo desde acá mucha fuerza a todos. Ya estamos en el baile, hay que bailar. De hecho, ya estamos bailando, ¿verdad? Y la cuestión es continuar bailando y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora con más gente como ustedes que están acá, que hablando bien y pronto son militantes y serían como una especie de héroes civiles ya, ¿verdad? Al interesarse por temas de gran envergadura como este que por algún motivo nos llaman la atención. No, finalmente digo, no olvidemos que vivimos en un mundo globalizado, que tampoco nosotros vamos a detener lo que llega a cada lugar, a cada país. Entra con fuerza, entra con violencia, eh, todo ese proceso, ¿verdad? Lo que sí podemos hacer es nosotros mostrarle al mundo que en esta región tenemos una lengua que nos apasiona y que es muy digna de ser conocida y estudiada por cualquier ciudadano del mundo. Así que muchas gracias y seguimos en contacto, ¿eh? Seguimos en contacto.